maná escondido para vencedores. Filipenses capítulo 3, versículo 8. Y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. La epístola a los filipenses nos es compartida por el hermano Adolfo de la Rosa. El tema: ganar a Cristo, experimentar a Cristo, vivir a Cristo. Sí, hermanos. Bueno, estamos en la epístola a los filipenses. Y pues estamos hablando de cómo viene realmente el Espíritu, ¿verdad? Vimos el caso del Señor Jesucristo. Luego, pues vimos el caso en Hechos capítulo 2. Y ahorita, pues realmente estamos, vamos a ver capítulo 10 y yo creo parte de capítulo 11 del libro de los Hechos. Déjenme le leo un poquito porque se me hace que pues es necesario leerle todo. Dice: había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la cohorte llamada la italiana. Bueno, centurión de la cohorte llamada la italiana. Dice: varón devoto y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión, como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de un cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. Y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Y vio el cielo abierto y que descendía un objeto semejante a un gran lienzo que, atado de las 4 puntas, que era bajado del cielo, era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos y reptiles de la tierra y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, de ninguna manera, porque ninguna cosa profana o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo tengas por común. Esto se hizo 3 veces
y el objeto volvió a ser recogido en el cielo. Dice, verso 17, ya después, ¿verdad? O sea, mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales, habiendo indagado dónde estaba la casa de Simón, se presentaron a la puerta y llamando preguntaron si se hospedaba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: he aquí 3 hombres te buscan. Levántate, baja y vete con ellos sin dudar, porque yo los he enviado. Entonces Pedro, descendiendo donde estaban los hombres, les dijo: he aquí, yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Ellos dijeron: Cornelio el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones divinas por un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Entonces, haciéndoles entrar, los hospedó, y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Cuando Pedro iba a entrar, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies adoró. Mas Pedro le levantó diciendo: levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido. Y les dijo: vosotros sabéis que le está prohibido a un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Escuche, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame profano o inmundo. Por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar. Así que pregunto: ¿por qué causa me habéis hecho venir? Entonces Cornelio dijo: hace 4 días que a esta hora yo estaba orando en mi casa a la hora 9, y vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente, y dijo: Cornelio, tu oración ha sido oída. Dice: y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor junto al mar. Así que luego envié por ti, y tú has hecho bien en venir. Ahora pues todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que el Señor te ha mandado. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación le es acepto el que le teme y hace justicia. La palabra que Dios envió a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Él es Señor de todos. Vosotros la conocéis, la palabra que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que proclamó Juan. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo el bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase
no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Y nos mandó que proclamásemos al pueblo y testificásemos solemnemente que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De él dan testimonio todos los profetas de que por su nombre todos los que en él creen recibirán perdón de pecados. Escuche ya aquí verso 44, Hechos capítulo 10, verso 44. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían la palabra. ¡Wow! Y los creyentes de la circuncisión, o sea, note eso, note esa palabra, y los creyentes de la circuncisión, debe subrayar esa palabra, circuncisión, que habían venido con Pedro, se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre de Jesucristo. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Capítulo 11 del libro de los Hechos. Y aquí hay otra situación. Dice: oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea, es decir, en Jerusalén, que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión. Los que eran de la circuncisión eran realmente los hombres de Santiago. Versículo 3, diciendo: has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos. Entonces Pedro comenzó a contarles por orden lo sucedido, diciendo: estaba yo en la ciudad de Jope orando, y vi en éxtasis una visión, un objeto semejante a un gran lienzo que descendía, que por las 4 puntas era bajado del cielo y venía hasta mí. Cuando fijé en él los ojos, lo examiné y vi cuadrúpedos terrestres y fieras y reptiles y aves del cielo. Y también oí una voz que me decía: levántate, Pedro, mata y come. Y dije: de ninguna manera, Señor, porque nada profano o inmundo entró jamás en mi boca. Entonces la voz me respondió del cielo por segunda vez: lo que Dios limpió, no lo tengas tú por común. Y esto se hizo 3 veces, y volvió todo a ser llevado arriba al cielo. Y aquí se presentaron en aquel momento 3 hombres en la casa donde estábamos, enviados a mí desde Cesarea. Y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Fueron también conmigo estos 6 hermanos, y entramos en casa de un varón, quien nos contó cómo había visto en su casa a un ángel que se puso de pie y le dijo: envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo: Juan bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados en el Espíritu Santo. Si Dios, pues, les concedió también lo mismo, el mismo don que a nosotros, que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo para impedírselo? Entonces, oídas estas palabras, callaron y glorificaron a Dios, diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida.
Bueno, digo yo, todo esto prácticamente hasta aquí es el asunto de, pues digo, de cómo realmente sucedió con los gentiles. Este asunto pues empezó con Cornelio, que era un centurión de la corte romana, ¿ve? Y él había convocado a todos sus amigos más íntimos y todos estaban ahí. Y realmente pues el Espíritu Santo fue derramado como realmente fue derramado en el día de Pentecostés. ¿Qué quiero decir con esto, hermanos? Quiero decir que realmente, o sea, hay un derramamiento del Espíritu para la parte judía en Hechos capítulo 2. Y hay un derramamiento del Espíritu para la parte gentil en Hechos capítulo 10 y 11. Así es que, bueno, vamos a parar aquí y continuamos en esto, hermanos. Amén.